Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Robert Llaneza patrocina la reacción de hoy. El grupo se llama Hailstorm. Y atención, la canción se llama, y no lo confundamos con el grupo que ya conocemos, se llama la canción Love Bites, So Do I. Y bueno, esto es en The Live Room. Yo no sé si es la sala donde tocan. Bueno, dice aquí Robert, nos saluda desde Francia y dice que nos trae a esta banda estadounidense Hailstorm de Pensilvania. Es una banda que se puede describir como heavy metal y hard rock. Dada su reputación, Ya sé cuál no es. creo que sean nuevos. Dice lo siguiente. Elegí este tema de 2012, Love Bites, dos palabras separadas, So Do I, porque juega un papel particularmente importante en la creación de mi banda favorita de power metal, Love Bites. Fue con esta canción en 2016 que la banda audicionó a Sammy antes de unirse finalmente. También es la canción que le dio a la banda su nombre definitivo. También hay una versión de audio de Love Bites en YouTube. Ajá. La voz de Asami no se parece en nada a la de Lizzie Hale, pero para mí ambas son cantantes inmensas. Aunque no, ¿Sabes quién es Lizzie Hale, no? aunque no en tamaño. Ahora me comentas, David, un segundito. Dice lo que respecta a Asami, quien siempre será la encarnación perfecta de Elsa de Frozen, Serenade. Buena escucha y nos vemos. Perfecto. Pues dime, Lizzie Hale, no caigo ahora. Es la que le regaló su guitarra a Ay, Daniela, ¿no? a Daniela. Es Anda, este grupo, ¿no? anda, Hailstorm. Yo anda. decía, joder, me suena de algo. Vaya, genial. Oye, Y pues. mi amigo Vicente, cuando Ujú, se enteró que teníamos el canal y lo estuvo viendo, sí, me dio un par de canciones de Lizzie Hale. perfecto, Me dice, vais perfecto. a flipar cuando la veáis. Pues nada, vamos a Pues flipar mira, juntos, David. Ya sí, sí. sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique la campana para no perderse ninguna reacción que hagamos y vamos allá. All right, love bites, so do I. One, two, one, two, one, two, three. Don't listen what your girlfriend said. She reads those magazines. They say you failed the test. You don't have what you need. I'll slither like a viper and get you by the neck. I know 1,000 ways to help you forget about her. That bitch can eat her heart out. Love bites, but soldier away, soldier away. Love bites, but soldier away, soldier away. Love bites. My lips are pale and vicious. You're foaming at the mouth. You suffered in the darkness. I suck the pain right out. So come and taste the reason. I'm nothing like the rest. I kiss you in a way you'll never forget about me. That chick can eat her heart out. Love bites, but soldier away, soldier away. Love bites, but soldier away, soldier away, soldier away. A ver, mira. Se me han levantado todos los pelos de los brazos.
Madre de Dios. Increíble. Increíble. Vicente, tenías razón. Robert, gracias. A ver, Madre de Dios, ¿qué voz tiene esta mujer? Buff. Es Nos ha increíble. dejado sin palabras. A ver, lo primero que me viene a la mente es garra. Garra vocal, cómo cruje su voz, qué, qué presencia tiene. mm, Tiene potencia, tiene carisma, tiene apoya la voz donde quiere y como quiere. La rompe de una manera brutal, con técnica. em, Entonación controlada, inflexiones en los versos, que es increíble, tío. De verdad, ¿eh? Me ha subido. Ha sido Yo, un chute de endorfinas, tío. sí, sí, además tú fíjate, cuando se ha puesto a cantar, mm, entiendo por qué Daniela la admira, porque se parece cantando Sí, mucho a su forma, ¿eh? sí, sí, encajan muy bien. Sí, sí, son parecidas. Sí. Y en la reacción que hicimos de Morgan, estábamos buscando un... También se acerca, lo que pasa es que no canta tan eso, Ujú. pero Sí, pero no, no, esto es diferente, ¿vale? Es otro. Wolf. Mm, alucinante. sí, sí, bueno, a ver, la ejecución instrumental no se queda atrás, ¿eh? No, 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 Guitarra, bajo, no. batería, tienen mordiente, son agresivos. Joe Hottinger, pues nada, riff frenéticos, aunque la cara la tiene bastante calmada y sin embargo, para lo que debería ser ese acelerón que pegan, em, es una técnica casi cercana al thrash. Veo ahí cosillas de Skid Row o de incluso de Anthrax. Em, Luego creo que, a ver si pronuncio bien este nombre, Arejay Hale, no sé si es así. Bueno, pues un groove que me gusta mucho. em, Creo que lo hace genial. Me gustan esas, si te has fijado, no son maquetas per se, son varillas que coge varias, las pone con cinta, ¿vale? Sí, Para para que, darle para que un queden sonido compactas. distinto, sí. Correcto, correcto. Pero vamos, la cara que tiene me encanta. El rollo del batería me flipa. Claro, yo creo que con esos, no sé cómo llamarlo, varillas, me tengo que hacer con la terminología de las baterías, porque ya me lo han dicho, porque a veces trato de hacerme entender, pero yo no soy batería. Entonces, pero Le tengo que vamos a tener aprender, que decir a Jorge que nos, claro, nos diga los tengo términos. que aprenderme cómo se llama cada plato, cada historia, para no decirlo, ¿vale? Pero hace unos redobles secos, así, a contrarritmo, manteniendo el pulso. Genial. Lo veo muy fresco, veo que es un batería con mucha personalidad. Sí. Y tiene mucha personalidad y el tío va con una camiseta blanca, ¿vale? Es decir, no tiene ninguna historia, ni accesorio, ni nada. Ya, bueno, un colgante, pero ya está. Y tiene un rollazo el tío, Sí. desprende un carisma, es decir, hecho carisma por los poros, ¿no? Pues es lo que hay. Y con una batería muy simple. Sí, bueno. Y bueno, después el bajo. El bajo es muy preciso, da cuerpo, no sobrecarga, aprovecha muy bien el espacio. Así que genial, genial, genial. Luego ya hablamos un poquito así del sonido, la producción y demás, pero me encanta el rollazo. Mira que la has pillado ahí. La, Qué la he, buena foto, ¿eh? Qué la- la he buen. pillado genial, vamos, esto iría genial para la miniatura. Así que nada, a tomar nota ya. No, es increíble porque, no, ¿sabes qué?
me ha gustado este fotograma en concreto porque cuando quieres, aparte de vocalizar, ¿no? De dar potencia y tal, pues hay que abrir bien la boca, ¿vale? Para que ese chorro de voz salga, ¿no? Y ella lo hace a la perfección. Bueno, y aparte que tocar y cantar es complicado. Eh, y canta genial, canta Sí, genial. Venga, está vamos a muy darle un bien. poquito para atrás. Como si quieres darle desde el principio, ¿eh? No, no, no. Yo te dejo. Increíble. Venga, recuperamos. It sucks you in and kicks you down and chews you up and spits you out and messes with your sanity by twisting all your thoughts around. They say it's blind, they say it awaits. Every time it seals your fate. Now it's got you by the balls. It won't let go until you fall. Always down and I got up. I said enough, I've had enough. I felt pleasure without pain. I saw you never take. Love bites, but so do I. Love bites, but so do I. So do I. Love bites, but so do I. So do I. So do I. Love bites, so do I. So do I. Love bites, love bites. Wow. Bueno, inmediatamente se ha convertido en una banda de lo mejorcito que he escuchado Y que nos lo estábamos perdiendo. y que nos lo estábamos perdiendo. Y sabes el coraje que me da ahora que no puedo lanzarme a escuchar cosas de ellos por si las tenemos que reaccionar. Esto es nuestra cruz, amigos. Además de verdad, ¿eh? La gente no se lo cree, pero es que nosotros nos contenemos para no escuchar nada de lo que reacciona. Esta canción la vamos a escuchar Claro, en bucle. 300 veces Sí. hasta que te la aprendas Sí. la letra. Ay, por cierto, tiene muy buena técnica, ¿eh? Usando la guitarra Lizzy. ¿Sabes a quién me recuerda también cuando rompe la voz? A Mayu. Ah, sí. Oye, está que te sales últimamente con las comparaciones, ¿eh? Sí, Dices, sí. sí, hombre, claro. Por favor. Yo me tiro el triple, luego Oye, me dirán, has dado en el aro. no, 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 que Pero me ha recordado mucho a Mayu te lo compro, cuando... te lo compro, te lo compro, te lo compro. Sí, sí, sí. Vamos, que yo creo que podría hacer culturales perfectamente también. Bueno, eh, esta puede hacer lo que le dé la gana. pero Básicamente, básicamente. Bueno, el sonido, ¿no? Obviamente la sala de grabación se llama The Live Room. Bien, bueno, pues hemos visto ahí micrófonos cercanos, reverb al mínimo, em, un sonido estéreo así, como digo yo, crujiente, que te da la sensación de que estás ahí metido en la sala con ellos. sí, Genial la proximidad, ¿no? Es decir, esa tensión del concierto, bueno, del concierto, de la canción que están tocando, de verdad, ¿eh? Siento cada golpe de batería, cada grito, es una experiencia. Em, Todo muy, muy orgánico, ¿eh? escuchadlo con cascos. Sí, por favor. Em, Escuchadlo con cascos claro. uf, esto en el móvil, hombre, si no tienes otra forma, pues lo escuchas en el móvil. Un El día te mío, diré, por ejemplo, solo tiene un altavoz, claro.
Con lo cual me hubiera perdido muchísimos detalles. Sí, 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 sí. De hecho, ¿sabes qué me gusta? La autenticidad y te explico por qué. Se escuchan las respiraciones, se escuchan las micropausas, bueno, creo que errores no ha habido, o por lo menos yo no he detectado errores, Estábamos tan flipados que pero no yo te digo, hemos caído en eso, ¿no? pero bueno, hay un meme recurrente, ¿no? De que dicen los guitarristas no, es decir, el público escucha su música y los guitarristas solamente escuchan sus propios errores, ¿no? Es decir, nunca están contentos con lo que tocan y creo que a los músicos de alto nivel exigentes siempre hay, aunque tú lo escuches perfecto, ellos saben el sitio donde podían haber Sí, hecho algo mejor, donde ¿no? podían haber mejorado, sí, Claro, claro. claro. Pero que muchas veces también esos errores le añade más autenticidad todavía. Mira, me acuerdo precisamente el famoso concierto que da Queen, ¿sabes a cuál me refiero, no? Sí, En Wembley y tal, ahí Freddie estaba cascado de la voz. Y de hecho hace un par de gallos. Y sin sí, embargo, pero nadie se acuerda. Es decir, todo el mundo flipó y ya está. Es decir, ya era el está. Si concierto de su vida. es que ese concierto, y fueron 15 minutos, que tú fíjate, Sí, sí, sí. fueron 15 minutos, pero y estaba ya sabía Sí, sí, sí. lo que tenía y Pues, estaba cascado por eso ya. a lo que voy. Es decir, los errores forman parte de tocar en directo, Claro, ¿vale? Entonces, mm, es normal, nadie toca perfecto siempre. Eh, y bueno, de hecho es muy raro también siempre tocar, es decir, aunque hayas tocado mil veces la canción, es decir, siempre va a que haber, te salga en directo igual que... claro, siempre puedes cambiar algo, siempre, es decir, siempre hay una pequeña improvisación, siempre el Claro. cantante modula algo, la voz de manera distinta. O deja cantar al público los estribillos, Claro, es decir, o... muchas veces ves al público con un feeling, ¿no? Cercano y te unes a ellos, ¿no? En eso, por ejemplo, Freddy era experto, ¿no? Sí. Bien, bueno, pues esto es un disfrute sonoro magnífico. Es un orgasmo auditivo. Oh, 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 madre mía, madre mía. Así que nada, genial, genial. ¿Qué puedo decir? Robert, Gracias. gracias, gracias. Gracias. Si algún día nos vemos en persona, te invitamos a una cerveza. Esto es un descubrimiento. Así que muchas gracias, de verdad. Espero que os haya gustado también. Ya sabéis, amigos, si os ha gustado, se agradece un like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Clic en la campana para que os puedan avisar de todas las reacciones que hagamos. Y hay dos formas de poder apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2, reacciones extras. Y en el Patreon son reacciones personalizadas, aquí como Robert Llaneza nos ha hecho disfrutar con esta canción. Así que amigos, dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o incluso 10 reacciones en un periodo de un mes. Por cierto, si salta la publicidad en una reacción, si la veis, os lo agradecemos. Por aquí van a recomendaros reacciones. Más abajo, en el logotipo del canal, te invitan a suscribirte o unirte. Por cierto, se me ha olvidado decirte que los enlaces para hacer miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.